el Centro Mexicano de la Familia Empresaria como Familias Empresarias Iberoamericanas. Mi nombre es Winston Uzcategui y estaré con ustedes en la próxima minutos. Permítame volver a cargar la presentación porque... Bien. Yo formo parte de un equipo de una empresa llamada Valor Humano, es una firma de consultoría. Va a ser el único slide de publicidad que vamos a colocar acá, pero pues estoy muy orgulloso de pertenecer a este grupo de consultores que por poco más de 10 años hemos trabajado con cientos de familias y empresas familiares en básicamente 3 ejes de acción, ¿no? El reclutamiento ejecutivo, gerencial y miembro de junta directiva, el desarrollo organizacional de la familia y de las empresas y la asesoría en la gestión y profesionalización de las mismas. Así que a sus órdenes desde Panamá y para toda Centroamérica y Colombia a través de esta firma, ¿no? Comencemos con esta premisa importante, ¿no? Un grupo empresarial saludable es garante de una familia empresaria próspera. Y de igual manera lo podemos construir de muchas formas, ¿no? Una empresa que no sea saludable, pues es un garante de una familia que no va a ser próspera. O una familia que no es próspera, pues no va a apoyar de un grupo empresarial saludable. Pero todo este juego de palabras lo que lleva a esa imperante necesidad de trabajar desde la empresa y para la empresa para que los beneficios sean, digamos, usufructuados por la familia propietaria. Todas las empresas familiares comienzan con un gran sueño, ¿no? Una persona que lo surge como una necesidad de ingreso, como un deseo de un sueño, por una aspiración. Y luego, conforme va creciendo, producto de la buena labor y producto de las decisiones acertadas, pues convierte un negocio en una empresa y luego la empresa en un legado. Y todo surge más o menos bien hasta el momento en que la empresa empieza a tener problemas de salud, tal cual como le sucede al ser humano. Todo va muy bien hasta que nos enfermamos, todo va muy bien hasta que deja de funcionar algún órgano de nosotros. Y eso es precisamente lo que le sucede a las empresas se enferman y es un proceso normal, digamos, que requiere cierto tipo de intervenciones. Lo importante de acá es la concientización de que ese estado de salud de la empresa va a repercutir de una manera muy directa en la prosperidad de la familia. Lo que quiero plantear como un inicio para ver la necesidad de entender y aplicar este modelo que con mucho gusto abrimos a todos ustedes, tanto miembros de familias empresarias como consultores que están en este webinar. El punto de partida es lo que yo planteo como cuáles serían esas principales interrogantes, ¿no? Esas preguntas irrenunciables que nos ayudan a determinar la continuidad de la empresa familiar y la preservación de ese legado del fundador o de los fundadores. Son 6 preguntas que me voy a detener en cada una de ellas y luego voy a hacer una asociación entre algunas de ellas para ver lo importante y lo relevante que es cada uno de estos tópicos. Muchos de los consultores que están ahora en este webinar o que los van a ver grabado, seguramente resuelven algunos de estos dilemas con sus clientes. La propuesta que estoy trayendo acá es un modelo que lo ve de manera integrada y que cubre en mayor o menor dimensión, dependiendo de las necesidades, cada una de estas facetas. Cuando abordamos una empresa familiar, tenemos que preguntarnos si realmente los que dirigen esa empresa tienen claridad en cuál es el destino que quieren como grupo empresarial. Y hay probablemente respuestas algo irresponsables, porque dicen, no, pues nosotros nos dedicamos al negocio de las harinas. Entonces no hay duda, Winston, o sea, nosotros nos dedicamos al negocio de las harinas. Y cuando uno empieza a hacer preguntas, de repente se da cuenta de que si bien el negocio comenzó como un negocio de harinas, ya no es un negocio de harinas, ya es una panificadora, o probablemente sea una importadora, ya no es una productora. Y empiezan a darse cuenta de que con la misma evolución del negocio, no solamente le puede haber cambiado el giro al negocio, sino también el destino. Va a ser una compañía de harinas que va a trabajar en un modelo B2C para vender en supermercados o B2B para venderle a panaderías. O sea, ¿dónde está esa sentarse a repensar y a redefinir hacia dónde va el grupo empresarial? Cuando analizamos empresas centenarias, nos damos cuenta que la mayoría de ellas iniciaron en otro rubro.
compañías que iniciaron en el rubro, digamos, de la fábrica de sombreros, hoy en día son unos líderes en el parque logístico en un país como Perú, o compañías que nacieron como un molino en Guatemala y hoy en día poseen a 1.400 restaurantes en todo el mundo, ¿no? O compañías que comenzaron, digamos, como jabón y velas y ahora resulta que son una de las compañías de belleza más importantes del mundo, ¿no? Entonces, siempre de generación en generación es importante tener claridad y estar alineados en hacia dónde estoy y hacia dónde dirijo el grupo empresarial. Porque de ahí van a depender cómo atacamos los desafíos y cómo traemos las soluciones para proveer continuidad y preservación de ese legado. Otra pregunta interesante que tenemos que hacernos para poder hacer este chequeo médico de la salud de una empresa es si realmente el modelo de gobierno que se tiene en términos de la gestión es congruente con el desafío actual y si a su vez genera confianza en los diferentes actores de la familia, accionistas, miembros de la familia, familiares trabajando dentro de la empresa. ¿Cómo está ese modelo de gobierno? Porque el modelo de gobierno funciona dependiendo de la pregunta anterior de cuál es el momento o el destino y también cuál es la madurez o la evolución que tengan las empresas. Lo que pudo haber sido un modelo exitoso, un patriarcado en la generación anterior, no es lo mismo ahora que estamos hablando de una sociedad de hermanos, ni mucho menos en el futuro que estamos hablando de una empresa de primos. Entonces, ¿cuál es el momento generacional? ¿Cómo es ese modelo de gobierno? ¿Cómo se gobierna desde la familia hacia la empresa? ¿Cómo se gobierna dentro de la familia en las diferentes generaciones? ¿Cómo se gobierna dentro de la empresa en los diferentes niveles organizacionales? Todo ese tipo de preguntas hay que hacerlas de que si existen, si es visible y si está funcionando bien y además si es congruente con el desafío actual. A veces hacemos estructuras de gobierno muy, muy buenas cuando se tiene el fundador en vida y cuando el fundador fallece hay que renovar la estructura de gobierno porque esa estructura de gobierno fue hecha ad hoc pensando en que la persona tiene que tener cierto nivel de participación. Entonces seguimos haciendo un chequeo, ¿no? De cómo está esa salud, como lo hace tal cual un médico con nosotros. Va evaluando cómo está nuestro pulso, cómo está nuestra presión arterial, etcétera, ¿no? Toda organización está perfectamente diseñada para los resultados que da, por lo tanto debe estar sustentado en una estrategia que luego es seguida con una estructura. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es importante hacernos la pregunta que si esa empresa, que ya tenga un destino claro, realmente cuenta con un marco estratégico, están definidos esos ejes impulsores y las capacidades, tanto en la familia como en la empresa, para permitir llevarla al destino que se desea. Cuando hablamos de capacidades que no solamente habilitan el funcionamiento de la empresa, sino que las diferencian de otras empresas, de multinacionales o de otras empresas familiares que están en el mismo rubro. Esa definición de cuáles son los ejes impulsores traduce el deseo de los propietarios en un plan de negocio, un plan de trabajo congruente dentro de las empresas. Ahora, una vez que se tiene el destino claro, se tiene definida la estrategia, se tienen los órganos del gobierno, entonces pasamos a hablar de un tema muy relevante y que a veces ocultamos, que tiene que ver con la tripulación de las estructuras. Esa empresa que buscamos ser saludable, cuentan con el talento, tanto familiares como no familiares, con las experiencias, las habilidades, las competencias y las actitudes apropiadas. Cuando hablamos de habilidades y competencias, estamos hablando de experiencia, conocen el rubro, saben cómo funciona, están familiarizados con las temáticas que rodean las empresas de patrimonio familiar, saben cómo influencian y cómo desafía a la familia la gestión de una empresa. La actitud de ese talento que estoy trayendo a la empresa familiar, sea familia o no sea familia, va a apoyar, va a fortalecer, va a promover los valores fundacionales con los cuales queremos ser recordados. Ese tipo de preguntas es importante porque ese interrogante nos va a ayudar a determinar o puede determinar la continuidad o la preservación del legado. Cualquiera de estas 6 preguntas que no se tengan claramente contestadas puede atentar contra la continuidad de esa empresa familiar. Hay otra importante que es muy vinculada a lo que muchos consultores pues, realizan hoy en día con muchas empresas, que tiene que ver con el protocolo, que es esa regla de juego que
regulan, ¿no? Los tres ámbitos que ya hemos hablado en muchas de estas 35 conferencias, que son los ámbitos de familia, empresa y propiedad, y que de alguna manera pues tienen que conseguir un mecanismo que permita generar espacios en cada uno de estos ámbitos y que lo haga eficiente, no por cada uno en su esencia, sino los tres de manera integrada. Esa es la importancia y la relevancia de una carta magna, de un protocolo, de unos reglamentos, de unos estatutos que regulen, de un acuerdo de socios que regulen, digamos, que establezcan el rayado de la cancha en donde la familia tiene que interactuar con la empresa y con el patrimonio. Y finalmente, existe un plan de sucesión, pero un plan de sucesión que promueva la profesionalización y que abone la armonía en la familia, porque la sucesión no solamente ha de ocurrir a nivel empresarial, la profesionalización también ha de ocurrir a nivel de la familia. Como yo puedo, digamos, hacer o planear que la persona que está a cargo de la asamblea familiar o de la junta directiva o como director general, gerente general de esta empresa, como persona clave en la gestión empresarial, pueda abonar no solamente al desarrollo y al crecimiento rentable del negocio, sino también a la armonía de la misma familia propietaria. Ahora, estas preguntas son importantes contestarlas y cada una de estas preguntas dispara un mandato o una acción por parte de un consultor o por parte de un líder de la familia o un líder de la empresa para poder ir haciendo los ajustes pertinentes. Y eso es precisamente las 6 áreas de acción donde nosotros vemos digamos, la intervención por parte de un consultor o de un líder. Cada una de ellas podrá meter más presión dependiendo de en dónde está el problema de salud de la empresa. Pero ninguna se puede dejar aislada de las otras. Es decir, no puedo tener, digamos, el número 5, reglas claras en cómo se gerencian los 3 ámbitos, si no tengo la número 2 bien contestada, que es en dónde, en qué órganos de gobierno, a través de qué órganos de gobierno, yo voy a actuar las reglas de juego. Y así podemos hacer cualquier combinación. O sea, yo puedo tener, digamos, un plan de sucesión, pero necesito contar con el talento actual para poder manejar los ámbitos de la empresa y de la familia. Entonces, partimos de estas 6 interrogantes. Lo importante acá es hacer una reflexión con cierta frecuencia y contestarse dentro del ámbito de la empresa familiar cómo están las respuestas a cada una de estas preguntas. Entonces, con este marco, digamos, de entrada, entonces me permito pues, presentar, digamos, las 2 premisas fundamentales de este modelo. La primera premisa es, ¿qué significa una empresa saludable? Una empresa saludable es aquella que entrega la promesa a todos sus stakeholders, a los accionistas, a los empleados o a los colaboradores, al cliente, al consumidor, si es una empresa que va al consumidor, a la sociedad, al país, a la comunidad en la cual se desenvuelve, a los allegados, a los colaboradores, a la familia cercana, a la familia lejana. O sea, ¿qué es lo que promete esa empresa? ¿Cuál es la promesa que da a esos diferentes actores? A la comunidad, a la familia, etc. ¿no? Una empresa saludable no solamente da los resultados que se esperan en cada uno de los ámbitos, sino que brinda un ecosistema favorable para el crecimiento rentable sostenible. Ese ecosistema tiene que ver con prácticas, tiene que ver con modelos, tiene que ver con reputación, tiene que ver con un giro de acción de la empresa que va más allá de su propio límite y genera ese ecosistema que inspira y que incita a otros miembros de la familia y a otros colaboradores, digamos, a procurar el crecimiento rentable y sostenible de cada uno de los emprendimientos en los cuales cada uno de ellos se mete. Una empresa saludable es congruente, es firme en su visión, en su propósito y es consistente con sus principios y se rige bajo un plan de negocio. Una empresa saludable vincula los 3 ámbitos famosos de las empresas familiares y las familias empresarias, empresa, familia y propiedad, para el bienestar de todos los grupos de interés y, muy importantemente, una empresa saludable da valor a la sociedad. Entonces, estos son premisas importantes dentro de esta gran rubro que es una empresa saludable.
Y el modelo que a posterior voy a compartir es un modelo que busca precisamente cumplir con cada uno de estos estamentos. Entregue la promesa, brinde el ecosistema, guíe su actuar de acuerdo a la visión y propósito, vincule los tres ámbitos y de valor en la sociedad. Ahora, esa es una empresa saludable. Ahora, ¿qué significaría entonces una familia empresaria próspera? Miren, una familia empresaria es próspera desde mi punto de vista porque proporciona bienestar y armonía a todos los miembros de la familia. Es como honrar la promesa que las empresas honran a sus accionistas. Y la promesa que una empresa familiar, en su nombre lo dice, es, digamos, plantea, es bienestar y armonía a todos los miembros de la familia. Las dos palabras lucen bastante inocentes, ¿no? Bienestar y armonía, pero son muy profundas, porque bienestar tiene que ver con muchas cosas, dependiendo de la definición, pero fundamentalmente viene por proveer la riqueza de patrimonio para que se puedan desenvolver de una manera apropiada, y armonía tiene que ver mucho con ese equilibrio que se genera dentro de la familia, porque cuando un fundador o una fundadora crea una empresa, está creando un negocio para tener un ingreso, pero poco a poco se da cuenta que lo que está creando también es un ecosistema para mantener a la familia de una manera armónica y con cada vez mejor bienestar. Una familia empresaria es próspera porque construye también el ecosistema para la promoción del espíritu del emprendimiento. Es aquella que no genera esclavos de las empresas familiares, sino que genera emprendedores para el futuro. Les siembran el ADN a las siguientes generaciones ese espíritu de emprender y de ya con este punto de partida, que puede ser un punto favorable, poder hacer realidad sus sueños con el apoyo de las generaciones anteriores que crearon cierto patrimonio y que generaron cierta musculatura para poder tener un punto de arranque superior para futuros emprendimientos. Muchas empresas familiares vienen de un apalancamiento de una empresa familiar aún más pequeña del abuelo o del papá o del bisabuelo, y que sencillamente pues la hace mucho más grande, digamos, porque se tiene el espíritu del emprendimiento. Hace poco estaba con un cliente en Costa Rica que ellos comenzaron una empresa de cocinas. No sé si el propietario está escuchando este webinar, pero su papá comenzó una empresa de cocinas y de hacer cocinas y luego utensilios. Y luego empezó a entrar en el negocio, digamos, de suministrar, digamos, implementos para las cocinas de las casas. Y hoy en día es una empresa de servicios a hoteles muy grande. Y precisamente esto es porque pues, ha ido evolucionando porque la persona generó en la siguiente generación un espíritu, digamos, de empresarialidad superior. Una familia empresaria es próspera porque transmite los valores fundacionales, la historia y el orgullo empresarial a las futuras generaciones, porque vincula en forma eficiente también los tres ámbitos y porque también da valor a la sociedad. No existe una familia próspera si esta no da valor a la sociedad, comenzando por su sociedad nuclear, su familia, sus hijos, su pareja, hasta irlo extrapolando a sus vecinos, a su comunidad, a su país, al mundo entero. Debe dar valor a la sociedad. Bueno, entonces partimos de 6 preguntas fundamentales para hacer como el medical check-up digamos, de una empresa. Pasamos luego a dar, digamos, conceptos de premisa de qué es lo que correspondería a una empresa saludable y a una familia próspera, a una familia empresarial próspera. Y entonces presento a continuación lo que nosotros trabajamos en la firma y que hemos creado conforme ha habido, digamos, pasado poco más de 100 familias y poco más de 4.000 procesos de reclutamiento, tripulando las estructuras de las empresas familiares y que nos ha dado este conocimiento regalado de muchos de nuestros clientes, ¿no? De la propia experiencia. Este modelo que nosotros sugerimos y que planteamos en este webinar y que pronto estará plasmado en un libro, es el que nosotros empleamos. Es un modelo que ha sido desarrollado por la firma y que nos encanta colocarlo como un open source y que cualquiera pues, lo pueda utilizar. No es un modelo que pretende ser disruptivo, es un modelo que pretende armar una coreografía de 4 actos un poco más ordenada, porque ¿de dónde inspiramos nosotros este modelo? Nosotros lo inspiramos del hecho de que cuando tomábamos consultoría nos llamaba la atención de que algunas de las empresas que las cuales nos contrataban ya habían tomado una consultoría anterior. Y entonces decimos, ¿qué es lo que está faltando?
Y lo que estaba faltando desde nuestro punto de vista es un enfoque más holístico de todo lo que es el abordaje hacia esa empresa o hacia esa familia empresaria. Este modelo, digamos, ha sido, como comenté, probado en varios grupos empresariales familiares, toma en consideración los famosos 3 ámbitos de acción, cuenta con herramientas en cada uno de ellos que permiten un abordaje en áreas acotadas, pero sin perder esa interdependencia, sin perder el hecho de que cada uno de estos 4 elementos tienen que hablarse uno con otros. Y obviamente lo hacemos bajo la premisa de que se crean espacios de diálogo y reflexión en donde se logra un consenso apropiado para pasar de una etapa a otra. Es una coreografía, como dije, de 4 actos. Y yo voy llevándolo por cada uno de ellos para construir, digamos, qué tipo de actividades, qué tipo de acciones, qué tipo de intervenciones ocurren en cada una de estas 4 etapas. Bien, ¿cómo luce este modelo en cada una de estas etapas? Voy a ir pasando una por una. En la etapa número 1, estamos hablando de la definición o redefinición del destino. Y lo pongo como redefinición porque una de las barreras más comunes es decir, no, yo estoy claro hacia dónde dirijo la empresa. Perdón. Y digo, esta es una empresa que va dirigida al sector logístico, esta es una empresa que, digamos, hace transporte secundario, esta es una empresa que está en el rubro, digamos, del retail, o está en el mundo de los restaurantes, o está en el mundo ferretero. Pero realmente, ¿hacia dónde la quieres llevar? Es una empresa que quieres verticalizar, es una empresa que quieres, digamos, vender, es una empresa que quieres asociar a alguien, es una empresa que quieres cerrar, es una empresa que quieres, digamos, ampliar hacia otros rumbos. ¿Qué es lo que se desea a futuro? Pero ¿qué es lo que quiere la familia propietaria con el destino de esta empresa? Y no solamente en términos de cuál es la visión empresarial, sino para qué la quiere. ¿Quiere la empresa para proveer trabajo a los miembros de la familia? ¿O quiere la empresa para proveer beneficios económicos, para darle flexibilidad a la familia a seguir sus sueños, independientemente que no sean el acompañamiento en la empresa familiar? ¿Para qué lo quieren? ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuál es el tipo, digamos, de cambio, de ajuste que deben hacerse para ese destino? Es como ir pasar, digamos, salir de vacaciones con la familia. Lo primero que uno hace, o una de las cosas principales que uno hace cuando va de vacaciones, es entender a dónde vamos. ¿Cuál es el lugar? ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Para qué queremos ir allá? ¿Cuáles son las principales actividades que vamos a hacer allá? Entonces, es clave facilitar ese diálogo y esa reflexión entre los distintos grupos de interés para definir qué es lo que se quiere como destino. Porque el propósito final en esta primera etapa, el accionable, el entregable, la salida de esta etapa, es una visión alineada y compartida de lo que se desea para la siguiente generación. Hace poco estuve en conversaciones con un grupo empresarial que ellos iniciaron, digamos, este viaje hace casi 100 años, cuando un inmigrante compró tierras en un país de Centroamérica y decidió sembrar, digamos, caña de azúcar y desarrolló un ingenio. Ese ingenio llegó a ser uno de los ingenios más importantes del país, de hecho fue uno de los primeros del país, generó un crecimiento bastante grande y por muchos años, por muchas décadas, fue reconocido como uno de los centrales azucareros o ingenios, dependiendo del país donde se mencione, más importantes y generadores de empleo. La familia logró prosperidad y, bueno, la familia pasó a una segunda generación, a una tercera generación, una cuarta generación, están pasando actualmente de cuarta a quinta generación y resulta pues ya la cantidad de gente pues hace que el rendimiento de esa empresa pues sea muy bajo por cada una de las ramas familiares. Lo que generó al tatarabuelo, al bisabuelo, a los abuelos y a los padres una riqueza importante para poder tener una buena calidad de vida, se convierte a algo hoy en día en una contribución a cada ala familiar por algo que es poco menos de un salario de un universitario recién graduado. Entonces, ¿dónde queda todo esto? O sea, ¿a dónde generan, digamos, el nuevo destino? Un análisis o un pensar más detallado por parte de esta familia, pues determinó de que están sentados dentro de una propiedad de bien raíz que hoy en día, digamos, puede generar valor aproximadamente 20 veces más
si cambian de rubro y ahora dejan de ser un ingenio para convertirse en un desarrollo de real estate, para construir casas, porque lo que se hizo hace 100 años a muchas horas de camino de la ciudad, hoy en día ya está dentro de la ciudad. Entonces, ¿en qué se han convertido? ¿O en qué se quieren convertir? Desde un ingenio, donde han generado toda una historia, un legado, a una compañía de real estate. Y eso es precisamente, digamos, lo que marca en este grupo empresarial un parteaguas importante, porque esa redefinición del destino también tiene que ir conectada con los siguientes pasos. Entonces, si yo cambio el destino, debo ajustar la estructura y la estrategia y en el orden apropiado. Lo primero que hay cuando uno ya plantea que va a ese lugar como grupo empresarial familiar es decir, ¿cómo llego allá? Y el cómo llego allá tiene un componente importante que es la siguiente fase y que está determinada por cuál es la estrategia que me va a llevar, digamos, cuál es el plan estratégico familiar que me va a llevar a ese destino. Y aquí es donde, digamos, los líderes de esa empresa, los líderes de esa familia, con ayuda o sin ayuda de un consultor, define las intervenciones en los ámbitos de familia, propiedad y empresas que deben ser construidas para alcanzar el destino que se ha definido. Destaco además que esta es la fase en la cual empiezan a aparecer los famosos elefantes blancos, esos potenciales conflictos que pueden afectar la gobernanza del grupo empresarial. Ese elefante que todo el mundo ve encima de la mesa, pero nadie quiere hablar de él. Eso que todos sienten y saben con cierto nivel de certeza de que está obstruyendo el proyecto de familia empresaria. Es digamos, un patriarca que no quiere separarse de su silla y ya tiene 80 y tantos años. Es la selección de un sucesor no capaz, pero muy cercano a la relación de la anterior generación. Es, digamos, la incorporación innecesaria de un socio no miembro de la familia. Es la incorporación no ordenada de un miembro político de la familia. Es digamos, el conflicto que se genera entre primos y que no se termina de definir. Es los diferentes niveles de necesidades o intereses que tienen los diferentes accionistas. ¿Cuál es el potencial conflicto que está, que todo el mundo lo sabe y que es necesario aflorarlo en esta etapa? Es importante ponerlo sobre la mesa porque todas aquellas iniciativas, intervenciones, proyectos estratégicos que se van a hacer en los ámbitos de familia, propiedad y empresa tienen que, digamos, resolver y mitigar esos problemas, porque una de las principales irresponsabilidades que los empresarios familiares hacen es pretender patear un conflicto a la siguiente generación, en vez de resolverlo. En cada uno de los ámbitos es importante entonces trabajarlo, ¿no? Actualmente estoy con un grupo empresarial que, pues este grupo empresarial requiere hacer todo un rediseño de su estrategia fiscal para poder mover el patrimonio de la generación actual a la siguiente generación de una manera más eficiente. Entonces, eso hay que ser responsable porque uno de los conflictos que está sobre la mesa es, por no hacer una planificación fiscal apropiada, cuánto patrimonio se está dejando de pasar de esta generación a la siguiente. Entonces, una vez que se ha definido el destino en la etapa número 1, abordamos entonces la estrategia. Y la estrategia, como comentaba, también tiene un componente, digamos, de cuáles son esas capacidades que habilitan y que diferencian la empresa y que yo las debo colocar. ¿Cuáles son esas capacidades que habilitan a la familia para poder gerenciar las empresas? Por eso se llama plan estratégico familiar. Tiene un componente empresarial, pero tiene un componente de la familia y cómo ellos interactúan en el ámbito de la empresa. Bien, tengo un destino claro en mi coreografía y tengo una estrategia ya definida y alineada, entonces tengo que darle sustancia. Y para darle sustancia, entonces paso a la etapa número 3, que tiene que ver con la estructura, tiene que ver con la estructura de funcionamiento organizacional. ¿Cuál es esa estructura? ¿Cuáles son las reglas de juego, el protocolo? ¿Cómo estructuro los órganos de gobierno? ¿Cómo gestiono el patrimonio? ¿Cómo son las políticas, digamos, para la repartición de dividendos? ¿Cómo navega la estructura? ¿Dónde están las jerarquías? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se resuelven los conflictos? ¿Cómo se manejan los diferentes negocios?
¿Cómo se incorpora la siguiente generación? Esta es una parte muy extensa, pero muy importante, que le va a dar el esqueleto, digamos, a esa empresa, la estructura, el backbone a esa empresa para poder hacer posible la estrategia que a su vez nos va a llevar al destino que yo deseo. Entonces, esa estructura de gobernanza y de gestión es la que tiene que ser capaz de darle cumplimiento a los mandatos de los accionistas que están determinados en la visión o en el destino y que establece las reglas claras del juego. Aquí hay una especial atención a lo que es la profesionalización que implica el despliegue de los órganos de gobierno acordados, porque una cosa es decir que pongo una asamblea familiar con un consejo de familia o una junta directiva, un consejo empresarial estratégico, un comité ejecutivo, formo todos los órganos de gobierno, pero la profesionalización no es solamente llamar a ciertas instancias los órganos de gobierno, implica el despliegue, implica cuáles son las reglas que comandan en cada uno de esos órganos, qué hace y qué no hace cada uno de los órganos, con quién los tripulo, quién los lidera en cada uno de los casos. Esa estructura es donde más tiempo sugerimos que desgasten las empresas o inviertan las empresas para poder pasar por este viaje de 4 toques. Usualmente el destino es donde más energía se consume. La estrategia por lo general tienen personas que le pueden apoyar, hay conocedores del negocio y conocedores de las dinámicas de la familia para poder hacer un plan estratégico familiar y empresarial, pero la parte de la estructura requiere mucho esfuerzo. Solamente para que tengan una idea, nuestros procesos que pueden durar de 8 a 12 meses, la mitad del tiempo está en estructura, en definir los órganos de gobierno, darle una carta magna o un protocolo, y decidir cómo se gestiona el patrimonio y alinear a la familia empresaria en cuáles son, digamos, las cosas permitidas y las no permitidas. Entonces, ya vamos por la etapa, digamos, 3 de este modelo para crear una empresa saludable que busque una familia próspera. Entonces, voy atrás. El destino ha sido definido, la estrategia ha sido alineada, la estructura de funcionamiento está bien y ahora tengo que pasar a la tripulación. Es decir, cómo tripulo esa estructura para darle sustancia a la estrategia para conseguir el destino. Cómo gestiono el liderazgo. Cómo planeo y ejecuto la sucesión. Cómo logro un equipo cohesionado que entienda cuál es el destino, que trabaje en función del destino y que interactúe en su manera de comunicarse, en su manera de relacionarse, en su manera de establecer la dirección, digamos, en función del destino, que no más que el deseo de la familia. Entonces, una vez que esa estructura ha sido definida, entonces se tripulan los órganos de gobierno con las personas idóneas. Así es como comenzó nuestra firma. Nosotros comenzamos hace muchos años en Colombia, tripulando empresas familiares, headhunting puro. Y luego nos dimos cuenta de que si no hacemos un análisis de la estructura y no acompañábamos a nuestros clientes en la estrategia y no forzábamos a través de nuestras asesorías en redefinir el destino, entonces pues la tripulación no estaba muy claro, ¿no? O sea, dependiendo del sapo viene la pedrada, ¿no? Es decir, si nosotros no estamos claros a qué le queremos apuntar, con qué vamos a disparar. Entonces es importante tener claros los puntos anteriores para contestarnos preguntas de cómo gestiono la sucesión, cómo logro la cohesión de los equipos, cómo logro armonía en los órganos familiares a través de traer el talento idóneo a las estructuras que apoyarán las estrategias para llegar al destino. Entonces, aquí se plantea, digamos, esa dinámica, ¿no? que acompañan a las familias empresarias. Algunos ejemplos que hemos visto recientemente es cuando vamos, por ejemplo, a establecer un órgano de gobierno de junta directiva. Y por lo general los órganos de gobierno de junta directiva comienzan por una junta directiva que tiene miembros de la familia o miembros que representan, digamos, los intereses de los propietarios de la asamblea. Y interesante es cuando empiezan a evolucionar a establecer un órgano de gobierno, digamos, con directores independientes. Recientemente estamos haciendo un esfuerzo por tripular una junta directiva y es súper interesante cuando hablamos con la propietaria y la propietaria nos plantea de que quiere, digamos, una configuración bien particular de las competencias y las habilidades que trae cada uno de los miembros de la junta directiva. Entonces empieza a plantear cosas bien interesantes, como por ejemplo, quiero gente que no venga del giro, del sector. Quiero una diversidad de género. Quiero probablemente gente que venga de otro país y que no esté, digamos, prejuiciado por lo que significa esa empresa en ese país, siendo una empresa ya en tercera generación con bastante reputación ya establecida.
Entonces ahí se empieza a ajustar, digamos, la tripulación. No es lo mismo pasar, digamos, de la generación fundadora a la segunda generación, en donde los miembros propietarios se criaron bajo una misma mamá y el mismo papá, a pasar a la tercera generación, en la cual hay una sociedad de primos y en la cual pues vienen ramas familiares que fueron educadas en mesas diferentes, que las conversaciones de los domingos fueron realmente diferentes a lo que hayan tenido con otros accionistas u otros socios. Este es, digamos, el modelo que plantea, digamos, las 4 etapas. Y bueno, yo lo que me gustaría es abrir ahora un toque más de, digamos, de discusión sobre estos 4 elementos. Aquí lo vemos, como lo van a ver, digamos, en el paseo, en el libro, digamos, cómo inicia, digamos, este proceso a través del destino, de cuál es la visión, cuál es la aspiración, cuál es el propósito de esta empresa, cómo quieren ser reconocidas, cuál es el legado que se quiere tener, y luego responder preguntas en la fase estratégica de cómo ganar y crecer, cuáles son esos ejes impulsores, qué capacidades tengo que construir, para luego pasarme por la estructura, cuáles son las reglas de juego, cómo estructura el gobierno, cómo gestiona la empresa, cómo gestiona el patrimonio, cómo gestiona la familia, para llegar a la parte, digamos, de liderazgo, de cómo lo gestiono en la toma de decisiones, cómo manejo la sucesión, la integración de los miembros y cómo logro la cohesión de todos los socios y de todos los miembros de la familia. Este es, digamos, el modelo de empresa saludable y familia próspera. Y bueno, la idea ahora es que nos quedan, digamos, unos 20 minutos, es abrir un foro, ¿no? Y promover un espacio de diálogo para plantear, digamos, algunas disyuntivas que ustedes pueden tener sobre esta premisa por la cual arrancamos de que un grupo empresarial saludable es garante de una familia empresaria próspera, ¿no? Quisiera, según me comenta Fernando, ¿debo quitar la presentación para poder generar el diálogo o la puedo dejar ahí con este slide colocado? Tú dime. Si quieres, lo que estamos haciendo generalmente es bajarla para vernos de manera más amplia e invitar a quienes nos escuchan, que tenemos un público muy amplio, a participar. Me gustó mucho tu participación, Winston, te felicito. Manejo yo algo similar con estas 4 áreas principales que son organízate, organiza, delega y supervisa. Entonces creo que tienes otras palabras, pero nos lleva a lo mismo, a la importancia de trabajar en la familia, en el protocolo familiar, en organizarse hacia adentro, después trabajar en la planeación estratégica, saber hacia dónde queremos dirigirnos, tener toda esta información y estos indicadores, que después bajemos a lo organizacional para orientar a las empresas en el cumplimiento de las metas y cerrar con el gobierno corporativo. ¿Cómo vamos a asegurarnos que los intereses de la familia, de la empresa y que vayan en sintonía con el patrimonio se puedan cumplir, dando claridad, dando transparencia? Aquí ya tenemos participaciones de la gente que nos escucha. Sí, tal vez antes, primero Winston, si puedes dejar de compartir, que volviste a compartir, parece sin querer. Sí, La idea es que es que perdón que leí un comentario, que había un par de comentarios de que si podía proyectar un segundito las 6 preguntas, no sé si que le quieren tomar fotografía al slide. Sí. Perfecto. Las Aquí presentaciones se podrán compartir. Lo otro que la gente o quieren inspirar alguna pregunta, así que perdón que lo puse como snapshot porque vi que pop-up un par de comentarios sobre esto, pero ya perfecto. Está perfecto. Deja, si quieres, para que la gente lo tome. De cualquier manera, estamos solicitándoles las presentaciones porque se las vamos a enviar a los que no han asistido. Sí, les vamos a enviar la presentación y lo otro que también les vamos a enviar después un link para que puedan repetirse la presentación en video. Por lo tanto, no va a ser la única oportunidad en que lo vean. También dice... Lo otro que quería mencionar también, Winston, que agradecer lo que tú hiciste hoy día, que en el fondo mucha generosidad de compartir algo que es una primicia, que estemos acá todos reunidos y viendo en vivo y en directo lo que va a ser parte de tu nuevo libro. ¿Cuándo sale ese libro?
Bueno, esto es una pregunta muy comprometedora porque eso, la respuesta depende de una revisión que tengo con el editor a finales de este mes. O sea que pudiera literalmente decir no sale el libro si al editor no le gusta. No, yo pensaría que el plan es que salga para el primer trimestre del próximo año. Pero volviendo a tu comentario, Andrés, quiero reforzar el hecho que para mí, que alguien tome este modelo y que lo pueda utilizar, para mí es un honor. O sea, para mí no representa ninguna mezquindad. Nosotros en la firma todo lo que hacemos nos encanta que sea open source, tenemos mucha curiosidad intelectual. Lo mejor que nos ha pasado es conseguir un competidor, otro consultor que lo hace porque nos reta a nosotros a buscar el siguiente nivel del modelo. Y con muchísimo gusto y muchísima generosidad lo comparto, ¿no? O sea, y va a estar en el libro y vamos, está a disposición en muchos repositorios electrónicos para que la gente pueda tomar el modelo y sobre eso pues hacer tailor-made de lo que le parezca más pertinente. Voy a quitar este slide si me permite porque ya me imagino que alguien ya lo vio para dar espacio más a preguntas o si alguien quiere hacer algún comentario. No, buenísimo, Winston. Aquí te felicita, ay, se me fue, Mariela, se me fue el apellido. Dice, muchas gracias, Winston, excelente presentación. En estos tiempos de cambios, los actuales tripulantes nos cuestionamos mucho si somos los adecuados para seguir llevando el volante o si debemos tirarnos por la borda, ¿no? No creo que tengamos que llegar a ese... ¿Cómo lograr incorporación de ideas disruptivas cuando aún no estamos listos en la transición generacional? Muy buena pregunta. Sí, bueno, permíteme contestar a Mariela. Sí, es una gran valentía cuando un empresario familiar se hace esa pregunta. Yo felicito a la persona que hizo ese comentario porque esa es una reflexión de que si realmente en estos tiempos de cambio soy la persona adecuada para seguir comandando la empresa, ¿no? Y eso se refiere mucho a la renovación de la tripulación. Yo lo que me atrevería a decir es, depende si se consideran con las competencias, las habilidades y la experiencia para llevar al destino que se quiere tener. Y si se sienten, digamos, lo suficientemente robustos como para renovar una estrategia y llevarla a cabo, ¿no? Eso es lo que yo comentaría ahí. Alguien más me pide que si pueda aclarar un poco más qué significa ejes impulsores. Es una definición de ejes impulsores, tiene que ver con, como su misma palabra lo indica, como qué es lo que tengo que hacer como una iniciativa que empuje, que impulse. Y los ejes impulsores no son más que pilares estratégicos. O sea, yo puedo definir, por colocar un ejemplo, asesoramos recientemente a un grupo que tiene un negocio de supermercado en línea y que abrió prácticamente con la pandemia y que antes de la pandemia tenía 150 pedidos por día y ahora va por 6,000 pedidos por día y pues ha crecido sustancialmente. Una empresa que no facturaba ni 1 millón al año ya está facturando más de 30 millones de dólares al año, ¿no? Y esta empresa lo que definió es cuáles son los ejes impulsores que me van a llevar al crecimiento sostenible y rentable de esta empresa. Entonces, un eje impulsor es la creación de la marca. Otro eje impulsor es, digamos, la generación de una experiencia. Otro eje impulsor es la incorporación de miembros no miembros de la familia en la empresa porque creció, digamos, desproporcionalmente. Entonces, cada una de ellas pues, son estas intervenciones o estas, digamos, decisiones estratégicas que se hacen para finalmente impulsar. Muy, muy interesante. Dice Edison Manrique, te dice, muchas gracias, Winston. No tienes idea lo útil que es para mi empresa familiar. Seré uno de los primeros en adquirir tu libro. Yo creo que yo uno de los segundos. Espero que se pueda conseguir por Amazon o en alguna de estas plataformas. Sí, me complace mucho que Edison lo comentes. Debe ser el mismo Edison que está desde Costa Rica, que trabaja en una empresa de confitería. Y sí, realmente muchos luchan, ¿no? por tratar de ordenar. Y lo bueno de nutrirse, digamos, de profesionales. A mí me gustó mucho escuchando a Verónica Balestero, la persona que estuvo antes. Quienes no escucharon a Verónica y a otros también les invito a que vean en el link estas presentaciones grabadas porque se pueden divertir. El nuevo Netflix del mes de octubre son las conferencias de familias empresarias iberoamericanas. Porque ahí pueden ver, digamos, todos los capítulos, episodios 35. Son 35 episodios de 45 minutos cada uno. Eso es mejor que ver 100 días de enamorado. No sé cómo se llama la serie en Netflix exactamente.
creo que se van a aportar y pueden aportar más a sus empresas familiares, ¿no? Pero una de las cosas que Verónica comentaba es que pues, ellos son los únicos en Uruguay que promueven las prácticas formales, este tipo de cosas, a través de las cámaras de comercio, a través de esto, lo que tú haces, Fernando, en México. Así que yo les invito a que busquen esos apoyos. Yo formo parte de una iniciativa del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, que también tiene capítulos. Hay muchos centros, universidades que te pueden ayudar, ¿no? Y que ahora es momento de buscar ayuda más estructurada. Y como tú bien dices, Winston, a mí me gusta mucho colaborar en este grupo porque entendemos que la información ya no hay que guardarla, hay que compartirla, hay que generar competencia. Realmente vemos como una necesidad muy grande de democratizar estas prácticas, de que llegue a la mayor cantidad de gente, porque al final del día es un tema de sobrevivencia de nuestros países. O sea, tenemos ya de por sí un hándicap en contra de que vivimos en países en vías de desarrollo con muchas problemáticas, y esto puede ayudar a las empresas familiares de cualquier tamaño a adaptar estas prácticas que a veces se ven como para las empresas grandes, pero sirve igual para una micro, para una pequeña, para una mediana, ¿sí? Y que le empecemos a perder el miedo a la planeación estratégica, que es básica, al gobierno corporativo, a los ajustes organizacionales, a la negociación en la familia, de los protocolos, de los acuerdos a los que tenemos que llegar, que nos quitemos ese tabú de que, híjole, no quiero tocar el tema con mi papá. Ayer justo platicaba con unos hermanos que no saben cómo abordar el tema con el papá para decirle, papá, pues queremos trabajar en un protocolo familiar. ¿Cómo le hacemos? Sí. No, mira, y yo creo que no depende del tamaño, ¿no? El viernes pasado yo estaba aquí en una isla cercana aquí a Panamá con una empresa familiar, con una pareja, y estaba en el consejo de familia. Y el consejo de familia era él y su esposa. Pero está bien porque tienen 6 hijos. O sea, eventualmente están acostumbrados a una dinámica para que conforme se vayan integrando, ya tienen una agenda, tienen un orden, Totalmente. tienen algo que les puede ayudar muchísimo, ¿no? En generar esa cultura, ¿no? Digamos, de órganos de gobierno bien montaditos, ¿no? Así que yo felicito a aquellas que no se dejan, digamos, achicopalar, como dicen en tu país, Fernando, digamos, por el tamaño, y se dan cuenta que pueden hacer este tipo de cosas. Claro. Y eso muchas veces, Winston, no se da por el hecho de que los cambios parten de una persona que tiene que tomar una decisión. Habitualmente, quien hace de patriarca o matriarca y que le cuesta tomar la decisión de decir, ya, vamos a comenzar y por lo tanto este es el camino. Sí, yo creo que, mira, también en los temas, digamos, de transición generacional, no lo mencioné, pero tu comentario me lleva a algo bien interesante, Andrés, y es que no se pasa de una generación a otra de una manera continua, ¿no? O sea, se pasa de una manera solapada, ¿no? Y yo pongo un ejemplo en la primera etapa del modelo, ¿no? Es definir el destino de la empresa, ¿no? A veces la generación anterior insiste en que el destino debe ser tal y cual, y la generación nueva quiere llevar rumbo hacia otra parte. Y hay que conseguir ese punto medio en el cual se honra, digamos, la generación actual y se empieza poco a poco a navegar hacia la siguiente. Y ahí se empiezan a generar una serie, digamos, de fricciones que cuando empiezas a acompañarlo en el modelo con los otros elementos empiezan a suavizarse un poco más, ¿no? Cada una de ellas trabajada de manera independiente puede ser más dolorosa que trabajándola de manera integral. Tenemos preguntas, Winston. Bueno, Patricia Phelps de Cisneros dice, muchísimas gracias por la invitación. Tu sabiduría y tus reflexiones son perfectas. Es una suerte conocerte. Tan bella. Pati fue amiga mía y fue cliente mía hace como 6, 7 años en un grupo empresarial divino y un grupo, digamos, de coleccionista de arte espectacular. Todo un referente, Pati. Gracias por tu comentario. Patricia Spisto te dice también, excelente webinar. Felicitaciones por el gran trabajo en profesionalizar a las empresas familiares.
sabemos el reto que implica en Latinoamérica. Sí. Éxitos con Sí, tu eso. libro, Winston. Un abrazo desde México. O sea, ya dile a tu editor que en México tiene que salir. Que saque la segunda edición Bueno, al tiro. de hecho mi editor es de México, así que yo creo que México va a tener cierto privilegio. Muchas gracias. Vamos a tener que decirle que saque la segunda edición inmediatamente, porque parece que la primera está vendida. Sí, no, insisto, pueden tomar todas estas, obviamente, pues, con el debido reconocimiento, pero sin el debido miedo, sino con el debido reconocimiento. Muy bien. Bueno, ¿algo más? ¿Algún comentario, Fernanda? ¿Alguna reflexión, Andrés? Quienes han incorporado a esto, pues quiero hacer, digamos, el anuncio de que todavía quedan de las 35 conferencias, quedan como 8 o 9 pendientes para el día de hoy, el día de mañana. Y Fernando, para quienes han visto poco o en esta conferencia nada más, Fernando y Andrés, pues han estado en esta maratónica jornada del Netflix de las empresas familiares, corriendo desde el día lunes todas estas conferencias. Así que mi gran admiración al grupo de Fernando y al grupo de Andrés.